amigas de Retos Femeninos, estoy súper contenta porque hoy nos vamos a ir a hablar sobre las tendencias ahora con el regreso a clases, qué es bien, qué está bien, qué es adecuado, qué les puede funcionar a los chavos. Recientemente, Carlos Glad, quien es un hombre innovador, es un creativo de los medios de la publicidad, pero por supuesto que también como consultor de empresas en todos estos temas de prospectiva e innovación. Ha escrito sus 20 tendencias para el regreso a clases, que me ha llamado mucho la atención, porque a lo mejor él ve cosas que nosotros no vemos, y él como buen analista e innovador nos hace ver esta realidad. Así es de que, Carlos Glad, te doy la más cordial bienvenida. Qué gusto que estés aquí con nosotros, con nuestras amigas de Retos Femeninos. ¿Cómo estás? Gracias, Julieta, por la invitación. Me encanta estar contigo. Eh, Siempre es interesante ir analizando los temas. Esto es parte de 20 tendencias para el 2021. Se puede, pero para el regreso a clase se puede encontrar en muchos lugares. Si lo necesitan, en mis redes, ahí está, con gusto. Pero pues vamos Sí, por los primeros, ¿no? Sí. hasta si quieren ver las 20 tendencias, porque nosotros vamos a hablar en esta plática de media hora, Carlos, de generalidades, de lo que a ti te parece, de cómo estás viendo desde tu perspectiva como consultor en innovación, estas tendencias que son las más representativas para el regreso a clases y todas ellas desarrolladas con base a los comportamientos que tú has descubierto en otras industrias. Así es de que para empezar, adecuado, no adecuado que los niños regresen, con qué se van a enfrentar y si están en las condiciones, porque entiendo que están súper digitalizados, pero si están en las condiciones de habilidades sociales para enfrentar este reto. Mira, primero, más que las habilidades sociales, a mí lo que me preocupa es la parte híbrida, no híbrida. En las empresas no ha funcionado lo híbrido. Lo híbrido quiere decir que lo haces parte y parte. Leí un artículo que en Estados Unidos hicieron una encuesta, 76% de la gente prefiere trabajar desde su casa y todos me van a decir, no, pero yo no quiero que mis hijos estudien desde mi casa. Ok, entonces no va a ser híbrido, va a ser presencial. Creo que hay formas de arreglar el problema, de hacerlo presencial y con limpieza. Los aviones lo hicieron en un principio, anunciaron que tenían filtros, truepa, y podían meter a lugares a gente ahí encerrada durante muchas horas y no pasa nada y tan es así que los aviones están llenos. Entonces, lo que había que hacer porque ya entramos a clases era darle las condiciones a los niños para que estuvieran en áreas cerradas. ¿Por qué no funciona lo híbrido? Porque se está probando ahorita en las universidades que van 2 semanas adelantados y se puso en muchas escuelas un sistema en el que el profesor habla y le habla a la cámara y le habla a los alumnos y unos lo ven en su casa y otros los ven desde el salón de clases y lo que empezó a pasar es que primero tuvo 7 alumnos, luego 3 y luego 1, fue lo que me dijo un profesor. Dijo, cuando le das al alumno la posibilidad de venir, primero le parece muy divertido y luego le da flojera. Entonces, tenemos ahí el primer problema. El siguiente problema, como tú dices, de las habilidades personales, digamos que los niños van a regresar y van a estar juntos. El niño de hace 18 meses y el de hoy se come aparte. O sea, es otro niño y eso es lo que no están imaginando los profesores y eso es lo que ha generado tanta hasta enojo que en las redes me han dicho, es que no puede ser lo que estás diciendo, tú no eres profesor. Uno, sí di muchas clases en la universidad y soy speaker, entonces sí me dedico a eso. Dos, esos niños, empecemos en qué han cambiado. Primero que nada, son niños multitasking. O sea, un niño de 8 años lleva estudiando 18 meses con la computadora, con un celular, con un libro, con la televisión al fondo, la mejor, y con la hermanita. Entonces, están así, están totalmente metidos en muchas cosas. Piénsenlo, cambió la forma. Y vamos a traer a esos niños y les vamos a decir, a ver,
Me apagan todos esos devices, todos esos aparatos y se quedan 8 horas aquí dentro de la clase y nada de que saquen otra cosa electrónica. Julieta, tú sabes perfecto, cuando la gente está enganchada a las drogas y deja una droga, siente una sensación muy desagradable. El Está, síndrome de abstinencia, ajá, Carlos, y y está para los niños considerado. ha sido una adicción, todos estos, o sea, porque no solamente estudian en línea, sino se informan, se divierten, se comunican, todo en línea. Entonces, estos niños van a tener una adicción y van a tener un síndrome de abstinencia los primeros días que los profesores no van a entender lo que está pasando. Siguiente, que es así como durísimo. Los alumnos que tuvieron la suerte de tener papás, mamás o alguien en la casa que les ayudó a seguir estudiando, avanzaron exponencialmente. Los niños que no tuvieron esa suerte se retrasaron. Imagínate la diferencia. Yo tengo un sobrino, te lo juro. Ya lo subieron un año ahora que va a entrar, porque tenía que entrar a preprimaria y lo subieron a primero, porque ya sabía leer, sumar, multiplicar, dividir, porque está todo el día estudiando con sus hermanas. Su mamá es muy buena maestra. El niño es una bala. Imagínate que llega mañana a la escuela y se sienta con un niño que no nada más no aprendió, se le olvidó todo en 18 meses. Porque la verdad, ¿cuánto puedes tú como profesor hacer que el niño aprenda si no quiere aprender o no hay alguien atrás? Vamos a tener una diferencia entre unos y otros, de por sí la había siempre, pero esa Sí, diferencia cada vez se va alejando y alejando y alejando. Se va claro, hasta claro. prepa, o sea, porque uno no sabe escribir y el otro es... La brecha digital se profundizó, como tú dices, Carlos Glad, exponencialmente. Ahora imagínate, los niños que se supone que tuvieron los mismos estímulos porque iban en la misma clase, pero velo a nivel social, los niños que no tuvieron esa oportunidad, que no tenían ni siquiera una computadora, un teléfono celular para conectarse y que se fueron a la televisión, a aprender en la televisión, sin la supervisión de sus padres, sin entender, sin ser evaluados, porque por medio de la televisión no puede ser evaluado. Todavía cuando tienes clases en línea, pues de repente la maestra pregunta y ves si los niños están atendiendo. Entonces, esto que dices de la brecha digital en relación a la escolarización va a ser impresionante. Una amiga que se dedica a esto me decía, te puedo decir que hoy ya se está hablando incluso de una generación perdida. O sea, perdida, no solamente no avanzaron, porque no tuvieron a alguien, como tú decías, para ir para adelante, sino que se fueron para atrás. Es que es muy poco precisa esa expresión, por eso es que la puse dentro de las tendencias, porque hay niños que aprendieron el doble. Entonces, no es perdida. Hay niños que ganaron más porque la mamá nunca dijo, yo voy a ser su mamá, su maestra, pero tuvieron la suerte de tener durante 18 meses eso. Entonces, va a ser una generación muy conflictiva, vamos a decir, para siempre. Dispar. Y para siempre, por siempre jamás. Siguiente. Todos sabemos que se ha atacado mucho el bullying en México en las escuelas. ¿Qué es el bullying? El bullying es, a mí me atacan en mi casa, yo siento presión, yo siento enojo, frustración, llego a la escuela y me descargo eso que no sé cómo transformarlo en algo sano, en enojo y agresividad hacia el más débil. Imagínate un buleador, una olla express después de 18 meses, lo que puede hacer llegando a la escuela. Pues sí, dicen que los índices de violencia en las casas se incrementó muchísimo, ¿no? Los papás Okay. peleándose, frustrados, a lo mejor sin trabajo, con carencias, ¿no? Tronándose los dedos y todo eso a lo mejor, como tú dices, se estuvo gestando durante 18 meses a punto de explotar y a lo mejor se va a explotar, sí, a través de sus compañeros o los Porque ese maestros. niño, ese niño no le puede pegar al papá.
Bueno, puede tratar, pero es difícil que lo logre. Pero al compañerito, al débil, hijos, está horrible. Siguiente punto, porque lo acabas tú de decir. Imagínate cómo tenemos una generación de niños más profundos, más conscientes por una parte, pero más maduros por otra. O sea, piensa en cómo era la vida de un niño en general. Se iba muy temprano a la escuela, los papás se iban a trabajar, regresaban, el niño en la tarde estaba un poco acompañado con la mamá y al final llegaban los papás en la noche. Eso era la vida, realmente la mayoría de las familias, donde era la mamá la que se iba, el papá estaba más, llamémoslo como quieras. Llevan 18 meses que los papás se han gritado, han trabajado, le han gritado a su gente y le han gritado a él, ha sacado todas sus frustraciones del trabajo, todo lo que han escuchado en estos 18 meses, obviamente así tengas 7 años, te hace madurar, o sea, empiezas a ver el mundo como que no es un jardín de rosas, como que es una realidad mucho más trepidante, así, más fuerte. Entonces, yo creo que los profesores van a tener que empezar por entender a los niños que están ahí, lo que han sufrido y lo que han vivido, porque hablar ahorita de preocuparnos por si han aprendido química o biología, la verdad no tiene caso. Hay que sacar la parte humana, porque esa es la que puede pegar más fuerte. Así Y es. obviamente no salió con los papás porque pues los papás son donde se ha vivido el conflicto, ¿no? Entonces hay que tener muchísima empatía de unos con otros, ¿no? También los maestros han estado encerrados, ¿no? Y también Sí. los alumnos se tienen que poner en sus zapatos, así como ponerse en los zapatos del compañerito de todos. Tienen que, pues sí, tú dices, a lo mejor hay que regresar a una escuela mucho más comprensiva, compasiva y humana, Carlos. Y ese es el siguiente punto. Yo creo que las escuelas tienen que empezar a poner psicólogos para los profesores. En muchas empresas se hizo ese modelo porque se descubrió que el 30% de la gente sale muy afectada después de la pandemia, o sea, muy, muy afectada. Y en muchas empresas se hizo eso. Y yo no he escuchado que en las escuelas se hable del psicólogo que le da terapia una vez a la semana o va a platicar con el profesor, y creo que es algo que se debería implementar porque la van a pasar difícil, la han pasado difícil y se merecen eso, ¿no? Y creo que no es algo que se esté tocando el tema, y en las empresas sí se está tocando. Otro de los puntos es que yo creo que va a haber muchas renuncias de profesores. De por sí el profesor en México está mal pagado, y, y con tanta presión, tantos cambios, lo que les espera en las primeras semanas, yo creo que muchos van a decir, yo no puedo simplemente con esto. A mí me gustaba más cuando era en línea. Es que es muy curioso cómo somos, ¿no? Primero no queríamos, luego nos gustó y luego ahora ya no nos gusta que sea de la otra manera. Pues es Pero que nos hemos acomodado a fuerza de tanto tiempo. No tenemos traslados, no tenemos que gastar justamente en transportación, estamos cómodos, ¿no? Ya le agarramos el modo a esto, ya nos está gustando, ya nos enamoramos del trabajo en casa. Claro, muchas cosas, como dijiste al principio, Carlos, han pasado. han pasado. Ya no somos los mismos. Y como decías en otra de tus colaboraciones, que me encantó, la de tú y tu empresa viven en Marte o en Venus, que decías que Venus gira al contrario de todos los planetas, yo no lo sabía. Y Nadie lo Marte, sabe, yo me lo encontré por casualidad. nadie lo sabía, pero me encantó el símil. Y dices que Marte, pues sí, dice, eres de Marte, es girar hacia el futuro, girar hacia donde debes, o en Venus. Y muchos están esperando a que las cosas regresen al status quo en donde nos quedamos hace 18 meses, exactamente.
Y eso es el inicio de todas las conferencias que doy, de explicar. Siempre cuento que los bebés, tú has visto que abren un cajón, meten algo, lo cierran y lo vuelven a abrir a ver si la cosa sigue ahí y lo vuelven a cerrar porque están entendiendo el mundo, ¿no? O sea, ellos no saben si hay magia. Seamos sinceros, si cuando cierras desaparece y vuelve a aparecer o ya no va a aparecer. Y yo tengo amigos que están así, que creen que si lo dejaron adentro del cajón, ahí se va a quedar para siempre. Y las cosas no se quedan ya dentro del cajón para siempre. Las cosas sí se están transformando, las cosas no regresan a ser lo que son. No toda la gente está lista para eso. No se transmite a través de los objetos. Que no funciona así, que funciona a través de lo que respiras, ¿no? Yo tengo un vecino que todos los días religiosamente limpia lo que trae del súper o de donde llegue. Y le dices, Pepe, pero ya se acabó eso, o sea, ya demostraron que no va por ahí. No, bueno, pero pues yo ya me acostumbré. Entonces, ese es el problema, que en 18 meses los profesores y los alumnos ya se acostumbraron a lo otro. Entonces, ahora es regresar a lo que estaba antes. Y todo esto lo explico para llegar al punto. Imagínate, Julieta, una clase. El profesor los junta, les empieza a dar la clase. Un niño levanta la mano y dice, profesor, ¿no podemos ir allá afuera a estudiar? Y le va a decir, no. Tenemos que estar dentro del salón de clases. Y dice, ¿por qué? Si llevamos 18 meses afuera del salón de clases. Y en ese momento el profesor va a decir, sí, ¿verdad? O sea, ese rollo de llegar todos pulcros, puntuales, y entrar a un salón y 8 horas salir de él, pues ya vimos que no se necesita para estudiar. Entonces, la educación parecería que el futuro es una educación totalmente diferente. Y no me refiero a un modelo todo digital o algo así. Me refiero a un modelo en el que el profesor va imaginando y vamos a estudiar en el patio porque vamos a hablar del oxígeno, vamos a hablar de la contaminación. Y mañana vamos a irnos a estudiar a la enfermería porque Sí. por primera vez nos dimos cuenta que la educación no es un salón de clases y un pupitre. Y parece muy básico, pero somos muy básicos. A final de cuentas, repetimos como Sir Robinson. Se me está yendo, te me estás yendo, Carlos. No, no te estoy escuchando ahorita. Creo que nos está fallando por ahí el internet. Pero con base en lo que estabas diciendo ahorita, hace un momentito, yo creo que hay que sacarle más que nada el jugo a lo vivencial. Como dices, aprovechando que ya estamos en la escuela, pues vamos al patio y vamos a estudiar sobre el oxígeno o el dióxido de carbono, vamos a ver el cielo y las nubes y vamos a estudiar sobre las precipitaciones. Hay que, hay que sacarle jugo a lo vivencial. Hay un tipo de educación que me gusta mucho, que es la educación Waldorf. Se puso muy de moda, fíjate tú, y les voy a platicar a nuestras amigas, en lo que regresamos al Zoom, en lo que Carlos se volvió a meter al Zoom, porque parece ser que esta tecnología no tiene palabra y se desconectó. Pero un poco esto de la era digital nos hace pensar, claro, en que hay que aprovechar lo vivencial, pero lo curioso es que en esta educación Waldorf no hay nada de computadoras, nada de tablets, nada de celulares. A los niños se les entrega hasta los 13 años de edad, porque durante toda la primaria lo que se busca en los niños es justamente la parte de las habilidades sociales. Como nosotros aprendíamos las tablas de multiplicar, a lo mejor, ¿no? Saltando la cuerda y decíamos 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, y así muchos de nosotros lo aprendimos, o regábamos las plantas, o leíamos, teníamos un libro físicamente, cosa que los niños ya no lo tienen. Es decir, sacarle jugo a todo lo que era real. Y a lo mejor nos llevaban a un museo, ¿no?
de visita a un museo, o a lo mejor nos invitaban ahí a una granja para ver a los animalitos. En fin, estábamos aprovechando todo lo real, todo lo vivencial, que yo creo que, como dice Carlos Glad, es a lo que te tiene que tender ahora la educación para darle sentido a por qué no estamos en clases tomando la lección y sí tenemos que ir a un salón de clases. ¿Cuáles son esas ventajas competitivas, hablando de empresa, que tiene esa educación? Le estaba hablando, Carlos, ya regresaste, qué bueno, de la educación Sí. Waldorf. No sé si la has Ah, escuchado, pero lo curioso es que los hijos de estos gurús de las redes y de las plataformas mandan a sus hijos este tipo de educación tradicional, como tú y yo estudiamos hace 40 y tantos años o 50 y tantos años en la primaria, en la que veíamos, pues, era todo físico, digamos, todo era el juego, ¿no? Era el regar, era aprenderse las tablas de multiplicar cantando, era otra cosa, no necesitábamos de las computadoras. Entonces, a lo mejor, pues por ahí le podemos encontrar sentido a esta educación presencial. yo creo que es la mezcla de las dos cosas, lo que, lo que le llaman digital, que es físico y digital. El digital que está empezando esa tendencia muy fuerte. Creo que así va a ser la tendencia más eh, eh, que viene más interesante. Se está hablando mucho de una cosa, a mí me gusta hablar de tendencias que vienen muy pronto y no del futuro, porque si no, la gente no lo entiende. Esto ya se llama el X-Learning, X-Learning, Uh -huh. mucho realidad virtual y demás. Y es en la que hoy en día se puede hacer hasta con apps. Tú tienes la imagen de Einstein y tú lo haces hablar como si Einstein te estuviera dando la clase. Entonces, yo creo que a futuro, cuando Einstein nos explique la relatividad, vamos a tener unos lentes, vamos a estar sentados y Einstein va a estar sentado con nosotros explicándonos cómo lo hizo. ¿Ese es el futuro? Sí. ¿Falta un rato? Sí. ¿Se puede sustituir con hacer experiencias por parte de los profesores? Sí. Eso sí viene muy fuerte. Y la otra parte que hay que entender es que los millennials todos ya terminaron la carrera, básicamente. O sea, los que estudiaron una carrera son chavos que nacieron antes del año 2000. Mi hija nació en el 98 y acabó la carrera hace una semana. Entonces, hace un mes. Entonces, ya estamos hablando de los centennials. Los centennials ya no son primarios. Uh -huh. Ay, parece que se nos está yendo otra Sí, vez, Carlos. eso Los es, centennials y los perdón, millennials, que es que ya eso son es, de generaciones diferentes, totalmente sí, distintas. ¿En qué dirías tú que, por ejemplo, tu hija que es millennial y un centennial, que es el que está empezando la no. primaria, se pueden diferenciar? El problema entre millennials y centennials hay muchísimas diferencias, porque hay mucho más conciencia en los centennials. En Greta Thunberg ya es su gurú y todo lo demás. O sea, esos son los centennials. Ya tienen una visión del mundo mucho más profunda y mucho más preocupados por la realidad. Pero la generación que viene abajo es la que está viviendo esto y es la que no sabemos cómo va a ser. Mi hija hace un proyecto que se llama Yo Soy Violeta, que es un chatbot de inteligencia artificial para que la gente entienda qué es violencia y si está sufriendo mucha violencia, la conectan con psicólogos. Y entrevistó el otro día a una chavita de 12 y una de 13 años, que ya es la siguiente generación. Le dijo unas cosas que mi hija, Sasha, de 23 años, ponía unas caras así de, es que no entiendo de qué me está hablando esta niña. O sea, le decía a la niña, sí, es que tengo mi pack. Dice, ¿qué es tu pack? Dice, ya sabes, me archivo con las fotos mías desnuda para mandárselo a los chavos cuando quieren salir conmigo. Dice, tienes 13 años y tienes guardadas tus fotos. Dice, pues todos, ¿no?
Wow, y los Exacto. padres no estamos conscientes. Wow. Wow, wow. O sea, y le decía, es que ¿por qué te gusta lo que estoy haciendo de Yo Soy Violeta? Y le dice, es que mi mamá me forza a ir con un psicólogo. A mí no me gusta hablar con gente. Si puedo hablar con una computadora y me va a ayudar más, está mucho mejor. Wow. O sea, o sea, son una generación que no se parece nada a la Centennial. Pero por otra parte, son una generación que por estos 18 meses va a haber vivido cosas mucho más profundas, mucho más duras. ¿Cuánto tiempo se habla de los hijos de la guerra? ¿Cómo quedan marcados para, o sea, yo soy judío y mi papá nació en México porque mi abuelo se vino a los veintitantos años entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Él no vivió la Segunda Guerra Mundial. Mi papá hablaba como si fuera europeo y nació en México. Y eso fue porque al estar cerca de sus papás y vivir eso, tenía comportamientos como si hubiera sido alguien de la guerra. Y Claro. nunca vivió una guerra, nunca tuvo limitaciones y guardaba todo y siempre tenía café de sobra y arroz de sobra por si cualquier cosa. Es que fue traumático para la humanidad, fue un trauma. Así como lo está Exacto. haciendo ahora la pandemia, es traumático. Y los traumas, a ver, Carlos, ¿cómo se superan? Vamos a entrar al rollo, si quieres, en estos minutos que nos faltan, de las soluciones, de con qué actitud enfrentar todo esto. Maestros, niños, padres que llevan a sus hijos a la escuela, de qué hay que armarse, además de llevar libros y de llevar la tablet o la escuadra y el transportador y el compás. ¿De qué más hay que llevar en esa mochila? Yo creo que lo primero que hay que entender es que esta generación que está hoy en la escuela es una generación totalmente diferente. Si es un niño de 7 años, lleva más, o de 8, lleva más tiempo en su cabeza estudiando en línea que en un salón de clases, en su cabeza. Lo raro es sentarse con otros 25 niños a estudiar. Entonces, porque piénsalo, o sea, no puede ya no acordarse porque es la mitad de su vida. Entonces, si no entendemos que esos niños son diferentes, que esos niños han vivido problemas mucho más complicados, se han acostumbrado a trabajar diferente, se han retrasado o adelantado. Si no los vemos como unos seres que tienen unas propiedades diferentes, el modelo educativo no va a funcionar, porque los profesores y los directores van a tratar de regresar a lo mismo. Y por eso empecé platicando lo de los filtros, porque yo tengo una empresa y traje de pruebas a domicilio y demás por el COVID que hicimos, y trajimos esos filtros y las escuelas no los quisieron. Y fue muy curioso, porque trajimos la mejor línea de filtros. Y me decían, es que vamos a abrir las ventanas. Y yo les decía, ¿cómo? No entiendo. O sea, en la Ciudad de México, en Santa Fe, hay 5 grados en noviembre. O sea, ¿cómo vas a tener un niño de 4 años a 5 grados, 8 horas? Y me decían, bueno, pues no sé, luego vemos. O sea, es como si no estuvieran entendiendo, o sea, y estoy hablando de algo muy básico, porque yo estudié en una escuela que cuando hacía frío cerramos las puertas y las ventanas. Y el primer día de clases en la Ciudad de México, que entraron el lunes pasado, cayó una lluvia tremenda y mi esposa que trabaja en una escuela me dijo, ya habían decidido cómo meterlos a diferentes lugares y que empieza a llover y que se los llevan de ese lugar. No, no es dividirlos. Se tomaron malas decisiones y así se van a ir tomando decisiones tras decisiones equivocadas por no entender que estos niños se comen con otro cubierto. No, Así es. esa es mi preocupación. ¿Qué hay que hacer? Entenderlo, entender eso, que las cosas no regresan, que las cosas son diferentes, que las cosas se transformaron y que si quieres tratar de regresar a lo mismo, ese niño pues va a explotar Claro. por todo lo que estuve diciendo. Claro, imagínate ver a esa maestra o esos profesores en la clase, como tú dices, esa jornada larga de 8 horas, acostumbrado al que el niño le pasa la página en la computadora, le cambia de color, lo hace grande, se aburre, lo deja, ve otra página
En fin, es divertido, la verdad es muy divertido, mantienen a los niños cuando son estos nuevos, buenos sistemas, ¿verdad? Digitales de educación, están muy divertidos. Y ahora es una maestra que va a tener que acaparar toda su atención durante tanto tiempo. Si acaso viene la profesora de inglés o el profesor de canto o el profesor de gimnasia o lo que sea, pero que van a tener que hacer de verdad circo, maroma y teatro. Y así como los profesores se adaptaron a estos nuevos lenguajes digitales, ahora van a tener que adaptarse a lo que los niños adaptados a estos lenguajes digitales ya lo están y regresar, no como tú dices, a lo de antes. Mira, Habría que ahora sí que hacer la mayor, digamos, tener la mayor inteligencia para saber cuáles son estos métodos innovadores para insertarlos en la educación, Carlos. mira, hasta en WhatsApp ya puedes ponerle 1.5x o 2x para escuchar las cosas más rápido. Todos los videos, todas las plataformas tienen eso. Imagínate un profesor hablando lento y el niño esperando 2x. ¡Ah! Esa cabeza del niño se vuela, se va a otra parte, no se concentra, porque ya no puede adaptarse a la cámara lenta del profesor. No funciona. Entonces, pero en vez de estar hablando de las cosas que importan, o sea, ¿por qué no se habla de estos temas en la educación y en los medios y en esos? ¿Estás de acuerdo? ¿Has escuchado algo de todo lo que he estado diciendo? Nadie lo está hablando. O Nadie, sea, al grado de que nadie. escribí 20 tendencias del regreso a clases y me han hablado de las plataformas de educación más grandes, de la Secretaría de Educación. A mí me hablaron que si quiero entrar. O sea, y de eso que dices, ¿cómo? ¿Nadie se dio cuenta? O sea, Pues porque era muy están hablando de loco. otras cosas, de cómo protegerlos en contra del virus, pero no están poniéndose como tú lo has hecho, Carlos, en los zapatos de los chavos, en que el mundo ya cambió, en que la educación, por supuesto, es diferente. Si ya venía haciéndolo con la incursión de las nuevas plataformas digitales, ahora ya se declaró totalmente distinto. Entonces, pues, ¿qué nos queda? No adaptarnos, adaptarnos a eso, claro, al futuro, pero con cambios, no adaptarnos al Transformarnos. pasado, ¿no? Sí, Pues sí. finalmente algo que nos quieras agregar. Bueno, yo quiero decirles a nuestras amigas que Carlos Glad es especialista en innovación. Él es consejero, asesor, coach de equipos de innovación dentro de las más grandes empresas, que ha hecho favor de estar con nosotros esta media hora. Síganlo con sus 20 tendencias. Tiene tendencias para la empresa, tendencias ahora para educación, tendencias, que es una persona que se adelanta al futuro y con ese bagaje que tiene ya de experiencia, entonces ve desde otra manera las cosas. ¿Dónde podemos seguir tus 20 tendencias? ¿Dónde podemos meternos en este mundo de la innovación? Porque nos están viendo padres de familia, por supuesto, pero también maestros, también autoridades escolares, etcétera. Mira, donde más me gusta que me sigan es en LinkedIn. Sé que no es una red muy de profesores, pero es una red como que me funciona mejor. O sea, ni estoy para TikTok para bailar, ni para fotos bonitas. Tengo mi parte de arte, pero es otra cosa. A mí lo que me gusta es más negocios. Lo mío es crear conferencias para diferentes industrias, pero cuando encuentro que hay algo que le funciona a todos, pues lo comparto, ¿no? Así como hablé de las Olimpiadas y hablé de muchos otros temas, porque pues, todo va cambiando. Eso es lo que es maravilloso, que las tendencias hoy están muy entrelazadas, ¿no? O sea, No, bueno, y tú hablas del darwinismo también, y es adaptación, 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 porque si no te aclimatas, dicen que te aclimueres, ¿no? Entonces, es que si el ser humano, el 30% de las escuelas cerraron. imagínate, 30%. Y Lo peor cerraron. es que no sé si fue el 8 o el 10% de los chavos desertaron. Eso es una Claro. parte súper triste porque se fueron a trabajar, porque no les alcanzó para la escuela particular, porque no tuvieron estos medios para conectarse y se tuvieron que ir. Eso es lo más triste. Y una escuela de muchos años cerró
porque no pudo alcanzar a hacerlo en línea, no estaba tan preparado, y entonces un papá, una mamá que no le está yendo tan bien, dice, pues para que estudie desde la computadora, vamos a la escuela más barata. Y hubo mucha destrucción de valor, obviamente, en nuestro país, tristemente. Sobre todo en las preparatorias, ¿eh? Me enteré que los chavos de prepa, muchos de ellos se fueron a la prepa en línea, diciendo, pues, ¿para qué pago colegiatura? ¿Verdad? Si voy a seguir en línea, si me van a dar los exámenes de la prepa abierta, los voy a pasar en línea también, o voy a ir presencialmente una sola vez a pasar los exámenes, me van a dar mi diploma, mi certificado de preparatoria y voy a dar el salto para la universidad y me voy a ahorrar una lana. Y muchas preparatorias, por desgracia, de este 30% que nos dicen, yo creo que fueron la mayoría de prepa, habría que ver. Pero Carlos, te agradezco muchísimo. ¿Qué otra cosa, con qué otra Me cosa dijo querías Silvia que despedir? el artículo sale en una revista que ustedes publican. No sé cuál es. Así es, de retos femeninos también. Sale Nuestras salió amigas, el 1 de septiembre. Ok. pues nuestras amigas lo van a poder ver, el artículo también por la revista de retos femeninos que seguramente les llegó a su correo electrónico. Y si no se han registrado, nuestras amigas de YouTube, nuestras amigas de Facebook de retos femeninos, háganlo, métanse a www.retosfemeninos.com. Ahí incluso pueden sacar su propio blog, digamos, pero ustedes van a seguir las instrucciones para que les lleguen todas las comunicaciones de retos femeninos, entre ellas una revista que hace nuestra querida amiga Silvia Sánchez Alcántara mensualmente y que es una joya esa revista, y que me congratulo muchísimo que tú estés ahora hayas escrito pues, este artículo para la revista. Gracias, Carlos.